Continuamos. Vamos a ver el video de la excelente y muy, yo creo que educativa, pedagógica, intervención de Samuel Moncada en la OEA. Por cierto, ¿cuánto tiempo nos queda en la OEA? ¿Hasta abril? Hasta abril. Listo. Sí. 3 meses, 4 meses. Y yo dije en estos días que incluso, bueno, República Dominicana votó en contra de nosotros, Bueno. Y Haití no piensa que las presiones fueron muy grandes, pues, y hay que decirlo. No, ahí hay una explicación. Ahí hay una Además, explicación. Que sí. la hace un periodista dominicano. Sí. ¿Qué fue lo que pasó con esos dos países? No, es que ahí las presiones económicas deben ser terribles. O sea, Haití depende del financiamiento norteamericano, exacto. de todas las ONG y todos los que están trabajando. Aparte de que ha sido siempre un país castigado Así enormemente. es. Castigado. Por Entonces, tener la primera constitución subversiva De del América. mundo. Del Del mundo. mundo. Del Sí, mundo. fue antes que la... 1804. Vamos a ver a Samuel Moncada en la OEA, la intervención. Rueda. Señor presidente, la resolución presentada hoy comete una insensatez jurídica, es un abuso de poder, es un crimen de agresión y es un golpe de Estado. Todo con el propósito de promover el caos y una intervención militar extranjera que destruiría no solamente la paz de Venezuela, sino en toda la región. Esa resolución es un plan criminal que traerá dolor y vergüenza para satisfacer la codicia de unos pocos. Esta afirmación les puede parecer exagerada a los que están presentes acá y debe ser explicada, porque estoy seguro que muchos estados aquí representados conocen el peligro que significa para Venezuela y para ellos mismos lo que el día de hoy se ha aprobado. Se está estableciendo un precedente extremadamente peligroso. El primer gran problema de esta resolución, señor presidente, es que pretende, sin tener capacidad para ello, decir quién es el gobernante legítimo de Venezuela. La legitimidad es la aceptación voluntaria de la autoridad sin la amenaza del uso de la fuerza. Se lo voy a repetir porque es el concepto clave de todo lo que sigue. La legitimidad, que tanto se repite aquí, ¿qué es eso? Es la aceptación voluntaria de la autoridad sin la amenaza del uso de la fuerza. En el caso de un país, la fuente de la legitimidad solo se encuentra en la ciudadanía que está bajo las órdenes del gobierno dentro de ese país y nunca en un territorio extranjero. En las democracias, el pueblo es soberano y los gobernantes solo tienen el poder que su pueblo les entrega. La soberanía popular significa que el poder reside en el pueblo y este se lo entrega voluntariamente a los gobernantes a través del voto. Si todo esto es cierto, ¿cómo puede entonces un Estado soberano aceptar la legitimidad o que su legitimidad de su gobierno sea determinada por otros Estados que no tienen autoridad alguna sobre sus asuntos internos y que son jurídicamente sus iguales? Esto es imposible. ¿Qué capacidad para generar legitimidad tiene un Estado extranjero sobre un pueblo que no gobierna? Obviamente ninguna. La propia pregunta es absurda, es un sinsentido. Solo los nacionales de un país pueden generar la legitimidad de sus gobernantes, nadie más. Cuando se plantea que los estados de este Consejo pueden decidir quién es el presidente de Venezuela, se pide algo que por definición es imposible. Este poder no está en este Consejo, es un atributo que no le pertenece, es una facultad que no existe. Esa competencia es del pueblo venezolano y este Consejo sería el usurpador de la voluntad de los millones de venezolanos que votaron el 20 de mayo para elegir al presidente de Venezuela. Pero este delirio es también un abuso de poder. Esos estados saben que están inventando algo que no existe en la ley internacional. Cometen prevaricación porque violan la ley deliberadamente, la tuercen, la manipulan, creando una ficción para destruir la soberanía de nuestro país. En el caso de Venezuela, la Constitución de Venezuela, que es la única que rige a los venezolanos más nada, dice en el artículo 5, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo,
quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Ningún poder extranjero puede determinar quién detenta el poder legítimo dentro de nuestro país. Le voy a poner ejemplos históricos. Ya se acabó la teoría. En el año 2002, el gobierno de Estados Unidos decidió no reconocer la legitimidad del presidente Hugo Chávez y más bien reconoció como el presidente legítimo al dictador Carmona. Lo hizo el gobierno de Estados Unidos en el año 2002. El presidente legítimo. Igual lo hizo, por cierto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reconoció como presidente legítimo al dictador Carmona. ¿Cuál fue el impacto de estas acciones de Estados Unidos y de este organismo de la OEA en Venezuela en aquel momento? Ninguno. El pueblo de Venezuela sabía quién era su presidente, pues en Washington no se decide la legitimidad del poder en Venezuela. En el año 2005, el gobierno de los Estados Unidos declaró que no reconocía los resultados de las elecciones para la Asamblea Nacional de Venezuela, aduciendo que la oposición no había participado. El efecto de esa condena para la Asamblea fue nulo, porque no se decide en Washington la legitimidad de nuestras elecciones. En el año 2013, el gobierno de los Estados Unidos no reconoció el resultado de las elecciones para la presidencia de la República. Aquí está, un apoyo. El año 2013, Estados Unidos no reconocerá las elecciones en Venezuela. Del presidente Nicolás Maduro, no las reconoció como lo está haciendo hoy. Y el resultado de ese no reconocimiento de nuestras elecciones fue nulo, porque en Washington no se decide la legitimidad de nuestras elecciones. Este año 2018, el gobierno de Estados Unidos hizo lo mismo y el resultado debe ser igual. En Washington no se decide la legitimidad del poder de Venezuela. El despropósito es tan grande que ahora un grupo de países se atreve a declarar a unos señores que se reúnen en Miami como el Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela. Esos señores en Miami son la máxima autoridad en materia judicial en nuestro país y son los que deciden los conflictos entre los poderes públicos venezolanos y son quienes interpretan la Constitución de Venezuela. ¿Ustedes creen que nuestro pueblo acepta voluntariamente la autoridad de esos señores en Miami? La pregunta ofende. Pero esa es la supuesta capacidad que estos países creen tener sobre nuestro pueblo. Ellos creen que pueden imponernos un gobierno títere desde Miami. No hay ley internacional que pueda sostener esto, solo el desvarío de un grupo de estados forajidos que pretende pisotear la voluntad del pueblo venezolano. La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Promover a un grupo de usurpadores en Miami como un tribunal supremo es cometer un golpe de Estado contra la República Venezolana. Este grupo de países lo hace impunemente, temerariamente. Lo mismo quieren hacer ahora con la Asamblea Nacional. Ya no solo creen que tienen el poder para deslegitimar a un presidente, ahora tienen un poder para relegitimar desde el exterior. Todo es tan falso, todo es tan insultante, tan primitivo, como es peligroso y criminal. Su manipulación jurídica y política pone en peligro la paz de Venezuela. Señor presidente, el segundo problema de esta resolución es que quiere doblegar la voluntad del pueblo venezolano a través de la coerción, de la extorsión. El artículo 20 de la Carta de la OEA afirma: ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza. Las Naciones Unidas todos los años condenan las medidas coercitivas como violadoras de los derechos humanos, de la soberanía nacional, de la autodeterminación de los pueblos y de toda norma de derecho internacional. Sin embargo, la resolución contra Venezuela propone abiertamente castigos y agresiones dirigidas a fragmentar y a debilitar los tres pilares de todo Estado, como son su población, su gobierno y su territorio.
Los Estados Unidos han propuesto un programa de asfixia económica contra nuestro pueblo, con el propósito de que el sufrimiento colectivo se manifieste en caos social. Esta agresión criminal cuenta con el apoyo de la Secretaría de esta organización y de un grupo de países. Al máximo daño provocado lo llaman crisis humanitaria y pretenden aparecer como salvadores de una situación creada por ellos mismos. El proceso de destrucción económica es celebrado en Washington como si fuera un triunfo y usan al pueblo venezolano como un rehén para doblegar la voluntad de nuestro gobierno. En el caso de la crisis humanitaria, por cierto, la resolución la utiliza como excusa para no reconocer al presidente Maduro. Y ahora yo les pregunto, hace 2 días el presidente de los Estados Unidos declaró una crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur de su país y hoy mismo está viajando a ese lugar para justificar la construcción de un muro. ¿Eso quiere decir que este Consejo va a aceptar que se desconozca a los gobiernos del sur de la frontera porque el presidente de Estados Unidos declaró que había una crisis humanitaria en esa región? ¿Es que acaso no entienden que el lenguaje que se usa contra Venezuela es el mismo que se emplea contra estos países, contra los latinoamericanos todos, para discriminarnos y humillarnos? ¿No se dan cuenta que ese mismo lenguaje se usa como arma? Lo que hacen ahora con nosotros lo hacen también con ustedes. Se trata de un caso de divide y vencerás. Y eso es lo que venimos a denunciar. El proceso de demolición de la República pasa por todas las operaciones clandestinas de subversión que intentan producir un golpe militar violento en Venezuela. Yo no estoy paranoico, aquí está, señores, el New York Times, 9 de septiembre de este mismo año, prueba cómo el gobierno de los Estados Unidos se reunió en varias ocasiones con militares venezolanos para derrocar al gobierno constitucional de Venezuela por vía de la fuerza. Lo probaron ellos. El propio presidente Trump lo afirmó luego. Dijo públicamente que los Estados Unidos apoyarían un golpe militar en Venezuela. Hoy hay un comunicado del gobierno de Estados Unidos llamando al desconocimiento del presidente Maduro y a la insurrección. Los llamados a golpe de Estado tienen eco de esta organización, la hace fielmente las instrucciones dictadas por el gobierno de los Estados Unidos, contrariando así toda ley internacional, su obligación de trabajar por la paz y su integridad como funcionario internacional. Señor presidente, la Corte Internacional de Justicia, la máxima autoridad mundial, no hay otra corte más importante en el mundo que esa, la Corte Internacional de Justicia, dictaminó en 1986 que no existe en el derecho internacional un derecho general de intervención para apoyar a la oposición política dentro de otro Estado. Eso no existe. Incluso reconocer como representante legítimo de un pueblo a solo un sector de la oposición constituye una violación del principio de no intervención en las relaciones internacionales. La Corte decidió esto, que todavía está vigente, nada más y nada menos que en el caso de agresión de los Estados Unidos contra Nicaragua. Esta demanda la ganó Nicaragua y hoy quieren hacer lo mismo tanto en Venezuela como en Nicaragua. El intento de magnicidio perpetrado el 4 de agosto de 2018 fue un hecho tan notorio y criminal como fue ignorado en esta organización. Sus promotores son protegidos dentro del territorio de los Estados Unidos. ¿De qué se trata esto? Se trata de toda una estrategia para disolver la personalidad del Estado, para fragmentar los poderes públicos, para debilitar la gobernabilidad de la nación y para destruir la paz social. Es la estrategia del caos, es la estrategia de la destrucción. El artículo 19 de la Carta de la Organización de Estados Americanos afirma: ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos de cualquier otro Estado. El principio anterior excluye no solamente la Fuerza Armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria a la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Señor presidente, en total violación de este artículo, llegamos ahora al punto más grave de todos, que es la amenaza final, la amenaza de la guerra. Así lo expresó el propio presidente de los Estados Unidos
Así lo expresó el vicepresidente de los Estados Unidos. Así lo dijo públicamente el director de la CIA. Y el embajador de los Estados Unidos acá lo expresó en un programa de radio. Así lo expresó el embajador de Colombia en Washington. Y así lo expresó el actual vicepresidente del Brasil, quien anunció ya que va a haber un golpe de Estado en Venezuela y que Brasil va a poner sus fuerzas militares como fuerza de paz interviniendo dentro del territorio venezolano. Ya lo dijo. A esta maquinaria de muerte y destrucción se suma el secretario general como parte del complejo industrial militar que tiene a la guerra como un negocio para la venta de armas y el despojo de los recursos naturales de Venezuela. Es un plan macabro que sirve para beneficiar a los intereses de las más grandes corporaciones de los Estados Unidos. Es el mismo plan de guerra por petróleo usado en Irak y Libia. La asfixia económica, que por cierto el secretario general también se la propone a Nicaragua, públicamente dice que hay que asfixiar económicamente a Nicaragua. La asfixia económica, la fragmentación de la unidad del Estado y la pretensión de despojar nuestros recursos naturales son las bases materiales de la atrocidad jurídica que representa esta resolución. No se trata de la democracia o la paz, se trata de la destrucción de la soberanía popular y nacional, de la anulación de la independencia de la nación y de la imposición de un tutelaje por medio de gobiernos títeres sin raíces en nuestro pueblo y territorio. Para finalizar, estamos a las puertas de una nueva fase de la agresión. Ya todo está anunciando, vienen medidas más duras, más radicales, vienen toda una serie de nuevas medidas gravísimas, todos los anuncios. Una nueva fase de la agresión que intenta justificar la imposición de un gobierno desde el extranjero con llamados a un golpe militar y a presentar a los autores e instigadores del crimen como si fueran los salvadores, que van a usar las Fuerzas Armadas de sus países para impedir la guerra en Venezuela. Con la excusa de salvar a Venezuela, sus acciones tienen como objetivo destruir su población, su estado y sus recursos naturales. Estamos a las puertas de una situación parecida a la de 1965, cuando la OEA sirvió como instrumento para invadir a la República Dominicana. Hacemos un llamado a los estados de la región para que entiendan el peligro que representa apoyar a la desintegración del Estado venezolano, de la aplicación de medidas coercitivas ilegales que violan los derechos humanos de nuestro pueblo y de las amenazas de guerra que irresponsables traficantes de la muerte hacen hoy con impunidad. Hoy es Venezuela, mañana, literalmente mañana, quieren aplicar a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana, después puede ser cualquier otro. Para finalizar, hacemos un llamado a nuestro pueblo venezolano, a él es que nos dirigimos ahora, a mantenerse unido en esta hora peligrosa. Solo la unidad nacional puede derrotar las agresiones más brutales que hemos recibido en los últimos 100 años. Hacemos un llamado a todas las venezolanas y venezolanos, de todos los partidos y de todas las creencias, a defender nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestra independencia y sobre todo nuestro derecho a la paz. Muchas gracias, señor presidente. Fíjate que nosotros tenemos que tocar el tema de la OEA porque está directamente involucrado con lo que fue posteriormente la proclamación del tonto útil, ¿no? Entonces, tomemos el caso de la OEA en este caso. Mira, estábamos hablando, Mario, de que aquí se ha estado intentando dar una apariencia de derecho. Eso no escapa del tema internacional. El Grupo de Lima realmente no existe en el mundo jurídico internacional, es decir, ellos no tienen ninguna carta fundacional, no tienen ninguna regulación para que ellos estén asociados, ellos están asociados para delinquir, pero realmente en el derecho internacional ellos no se han agrupado de acuerdo al derecho internacional, simplemente es un club de amigos destinados a agredir a Venezuela, agredirla en el tema del territorio, en el tema de la población, ¿ok? Y en el tema del ordenamiento, es decir, ellos están interviniendo tratando de que aquí se vulneren las instituciones republicanas, han creado toda la apariencia de la situación migratoria en contra de Venezuela, inclusive atentando contra migrantes venezolanos en sus países, han declarado además este infame reconocimiento de un supuesto mar territorial de Guyana cuando es mar territorial nuestro. Perdón, quiero pararme ya finalmente para se retractaron. Para hacerte una pregunta.
están haciendo una especie de limpieza étnica con los venezolanos. Ahí creo que hay una tasa de 5 asesinatos en Colombia de venezolanos a la semana. Bueno, eso está en las noticias. Medicina legal, medicina forense colombiana ha sacado esas cifras a la luz pública, ¿no? Entonces, y además hay amenazas y hay periodistas que han investigado que hay sin tomar en limpieza cuenta social. la muerte de líderes sociales. Claro, líderes sociales colombianos. Estamos hablando de venezolanos en Colombia. Okay. O sea, eso sería bueno que se investigue, que en materia de derechos humanos se levante la información, se investigue a fondo y se presente ante la ONU ante el Consejo de Derechos Humanos una acusación por la situación que están viviendo en Colombia. Pero bueno, volviendo al tema de la OEA, en esta apariencia de derecho que quieren dar estos sectores de estos países en contra de Venezuela, ellos en la OEA intentaron aprobar una declaración. Esta declaración no tiene efectos jurídicos, no tiene ninguna base en ningún instrumento dentro de la OEA, dentro del sistema interamericano. De hecho, solamente hacen un enuncian el artículo 1 de la Carta Fundacional y de la Carta Interamericana, pero realmente no se basan en ningún instrumento jurídico para tomar esa declaración. Es decir, es una declaración de buena voluntad que no tiene efectos jurídicos. ¿Por qué lo hicieron de esta manera? Para dar una apariencia de que Venezuela está siendo reprobada por la OEA porque no tienen los votos para aplicar la Carta Democrática Interamericana. Para aplicar la Carta Interamericana necesitan 24 votos y no los tenían. Entonces, en vista de que no tienen eso, hacen un fraude, hacen una apariencia de derecho y firman una declaración que no tiene ningún efecto contra Venezuela. Es simplemente una forma de dejar en la matriz, en la opinión pública, un supuesto enfrentamiento, un supuesto no reconocimiento de la OEA frente a Venezuela, y eso es falso. No tiene ningún efecto con Venezuela. De todas maneras, nosotros habíamos denunciado el pacto y ya estamos de salida. Ya no van a poder asfixiarnos con mecanismos fraudulentos dentro de la OEA, porque lo hemos visto, el secretario general ha usurpado funciones del órgano político. El secretario general, que está hablando de reconocer a quien está usurpando las funciones, el presidente de la Asamblea Nacional, él es un simple funcionario. ¿Qué pasó? Él debe tener poco tiempo también, porque Uruguay, no, ya le toca, retiró el apoyo. Ya, él también está de salida, está tirando las últimas bocanadas. Pero ¿qué ocurre? Que eso se denunció innumerables veces porque el secretario general no tiene mandato dentro de la OEA para asumir la vocería política del órgano político. O sea, él simplemente es un funcionario, un secretario que coordina las actividades de la Asamblea General. Pero ha hecho mucho daño. Ha hecho muchísimo daño. Sí. Venezuela, quienes hacen vida representando a Venezuela, tanto del Estado como algunas organizaciones que están allí, como Fundelatin, pidieron en su momento que se hiciera una revisión disciplinaria, denunciaron a Almagro para que se hiciera un procedimiento disciplinario para sacarlo de su cargo, porque estaba usurpando funciones del órgano político. No se hizo. Bueno, pero esperemos que esté de salida. Pero son jugadas, son apariencias que se dan. O sea, funcionarios, igual pasó con el alto comisionado de derechos humanos, cuando levantó un informe sin tener mandato para levantar un informe de derechos humanos contra Venezuela, sin pronunciarse, sin decir nada sobre las medidas coercitivas unilaterales que sí habían sido informadas por Alfred de Sayas, que sí tenía mandato del Consejo de Derechos Humanos para levantar un informe. El alto comisionado en ese momento no tenía ningún mandato ni de la Asamblea General de la ONU ni de la Asamblea del Consejo de Derechos Humanos. O sea, él estaba usurpando también funciones del órgano político. Pero además, entonces, estas son estas apariencias de derecho que se están dando a nivel internacional para generar una matriz. Eso aunado a lo mediático. Claro, porque eso genera una matriz, es una campaña mediática cuando te dicen, Venezuela. La OEA sancionó o emitió un resultado en contra de Venezuela, dicen toda la OEA en 19 países nada más. No, además que no tiene ninguna, no es vinculante, esa declaración no es vinculante para Venezuela. Aún Venezuela no habiendo denunciado el pacto, no es vinculante que 19 declaren en un instrumento que no tiene ninguna base jurídica dentro de la OEA. O sea, esta es una situación que hay que revisar, cada situación internacional hay que revisarla con lupa para que todos estemos claros y explicarnos
lo que está ocurriendo a nivel internacional con estos fraudes que se están cometiendo para dar la apariencia de que Venezuela está aislada. Y Venezuela no está aislada. Venezuela tiene apoyo de grandes potencias, tiene apoyo de innumerables hermanos. Hablamos de gobiernos, de Estado, estamos hablando de movimientos políticos, estamos hablando de movimientos sociales, de partidos políticos a nivel internacional. Y somos referentes para el mundo. Entonces, Venezuela está bien acompañada en este momento, Venezuela está siendo apoyada por los pueblos del mundo, por los gobiernos honorables del mundo, y eso es un bastión que tenemos que hacer saber a quienes escuchan permanentemente que un grupúsculo de países nos están atacando, y eso es simplemente una matriz para que crean que estamos aislados. Entonces vamos a seguir defendiendo que no, que Venezuela está siendo no reconocida, la palabra no es reconocido el que se debe usar, está siendo respetada por sus homólogos, por múltiples homólogos en el mundo que saben que Venezuela está resistiendo una lucha de nueva generación, una guerra de nueva generación. María Alejandra. Bueno, fíjate, primero, por supuesto que tiene que haber un enfrentamiento con la OEA, porque el modelo constitucional venezolano superó no solamente el estado de bienestar, sino además el tipo de democracia. En Venezuela hay una democracia participativa y protagónica. Si tú lees la base fundamental de la Carta Interamericana, de la Carta de la OEA, la carta esa que tanto... Democracia representativa. El modelo, es más, dicen que la única que reconoce, el único modelo que ellos reconocen es la democracia representativa. Entonces ahí hay un cortocircuito entre la OEA y el modelo constitucional venezolano. Porque Venezuela es la constitución subversiva contra el modelo hegemónico mundial. Y digo esto ¿por qué? Primero, la constitución prevé que los recursos naturales son de los venezolanos. Entonces, el mercado, la corporatocracia mundial, tiene avidez de un producto que Venezuela tiene, pero que no se puede privatizar, que la corporatocracia no se puede quedar con él, porque nuestra constitución establece que es de los venezolanos. Eso es lo primero. Y segundo, es que esa riqueza debe distribuirse de manera justa. Entonces, nosotros tenemos un modelo constitucional que diseñó Chávez, que además utilizó la política cambiaria para redistribuir la renta y generar buen tener, porque yo no voy a estigmatizar en el modelo de democracia y de Estado Social, Derecho y Justicia el tener, no, es el buen tener frente a la usura. ¿Me entiende? La Constitución nuestra está enfrentada a ese modelo. Entonces, por supuesto que nos están aplicando una guerra donde nos están atacando, ¿qué? A través de una bomba cambiaria. Nos están atacando la posibilidad de redistribuir esa renta apoyándonos en esa política cambiaria. ¿Qué lo hizo Chávez? Están atacando el modelo. Entonces, por supuesto que la OEA es incompatible. Los intereses de la OEA son incompatibles Hay algo que con también, el modelo constitucional venezolano. Rapidito, Incompatible. quiero que hagamos una aclaratoria, porque nos están pidiendo del exterior que aclaremos si nosotros tenemos una democracia parlamentaria, o sea, perdón. Ok, fíjate. Venezuela tiene un modelo constitucional donde hay un presidente que tiene amplias funciones. Es un régimen, algunos autores dicen semipresidencial porque hay un vicepresidente ejecutivo. Exacto. Otros autores dicen que es un régimen presidencial, sí, no es parlamentario. Nosotros superamos el modelo de la democracia representativa y tenemos una democracia participativa y protagónica, pero además con amplias funciones del presidente de la República. Y para poder tocarlo, tú necesitas del concurso mediante la aplicación de pesos y contrapesos. Es decir, vamos a jugar al presidente. Vamos a poner un ejemplo práctico, porque la gente entiende así. Porque como estamos hablando de temas constitucionales, vamos a ponerlo práctico. El presidente, vamos a jugarlo. Entonces la Asamblea dice que él
Ellos lo van a juzgar. Y le aplican una sanción como intentan hacer en Estados Unidos con Trump. Lo fair. ¿Ves? Sin el concurso de otras ramas del poder público. En Venezuela no pueden, porque hay un sistema, los norteamericanos le llaman check and balance. Eso se llama pesos y contrapesos. Entendámoslo. Aquí hay controles constitucionales. Incluso la Asamblea Nacional Constituyente tiene un marco regulatorio. Nosotros tenemos unas bases que el presidente, la convocatoria que hizo el presidente nos ata, están unos límites, los principios fundamentales. Nosotros no podemos retrogradar, nosotros no podemos decir que ahora nos vamos a convertir a un régimen neoliberal. Exacto. No podemos, porque estamos retrogradando, estamos acabando con el principio de progresividad. Siempre hemos dicho que la Constitución nuestra se defiende a sí misma. Porque además, si en un caso negado, por ejemplo, esa Asamblea Nacional Constituyente se le ocurriera la locura de retrogradar algo, 350, para eso es el 350, no es el 350 que el señor virtual... Una vez que se termine el proceso. Evidentemente, tú puedes pedir, mira, espérate, ya va, tú me echaste para atrás esto, me echaste para atrás esto, me echaste... Yo no lo puedo reconocer. Eso es una opción que tiene el pueblo, un mecanismo de defensa frente a algún exceso que pudiera cometer incluso una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces estos señores pretenden despacharnos. Un régimen parlamentario es otra cosa. Un régimen parlamentario, ¿quién decide? Esa es le dicen algunos autores la tiranía parlamentaria. A las Asambleas Nacional Constituyentes también las pretenden acusar con la tiranía de la mayoría. O sea, hay distintas tesis, Mario. De hecho, actualmente en el constitucionalismo, sobre todo norteamericano, ellos están abogando por la desaparición de los controles constitucionales de los tribunales constitucionales. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que en los tribunales constitucionales ponen límites a las negociados que hacen en los congresos o en los parlamentos. Sí, los lobbies. Entonces, los tipos están tratando de hacernos creer desde el punto de vista académico que tenemos que volver al régimen parlamentario. Bueno, la oposición venezolana no ha salido de la tesis del parlamentarismo. Lamentablemente, nuestros profesores y en este caso de sus derecho constitucional asesores. y sus asesores están anclados en la Constitución. Por en ahí ese vi sentido. algo sobre Duque Corredor, que también hizo el tiro. Bueno, terrible, sí. Bueno, yo lo que quería era aclarar esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que aclarar 1.000.000 de veces? Nuestra Constitución es una Constitución que materializó la doctrina de Cristo. Es una Constitución, ese Estado social de derecho y de justicia, socorre, auxilia, equilibra. ¿Por qué? Porque frente a las inequidades existentes en la sociedad, por ejemplo, un grupo de poder económico que avasalle a un trabajador en el marco de un Estado social de derecho y justicia es imposible. Quien lo haga está violentando la Constitución. Una sentencia que retrograde y desconozca frente a un grupo de poder que está avasallando un grupo de trabajadores, le hace Polar, le hace Coca-Cola, que lo están haciendo, y que algún funcionarucho de tercera categoría se le ocurra interpretar que puede darle la razón a ese grupo, está equivocado, hermano, está fuera de la Constitución. Entendamos que esto es un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Entonces, la justicia, la aplicación de eso, significa que tú, dentro de esas inequidades, dentro de esa sociedad, sobre todo este modelo que todavía es capitalista, favorecer siempre al débil. Tú siempre vas a favorecer al débil, lo vas a socorrer, le vas a tender la mano. Y yo te pongo el ejemplo de la anécdota del samaritano, ¿sabes? Que es de la tradición judeocristiana. ¿Quién era el samaritano? El extranjero que fue quien le dio socorro a las múltiples personalidades que se le presentaron en el camino. Les dio de comer, les dio de beber, les dio abrigo, le dio vivienda. ¿Y qué es lo que está haciendo la revolución bolivariana? Con todos los problemas que podamos tener, con todos los defectos y las críticas que podamos hacer. Dios mío, es Cristo hecho ley. Eso es la Constitución y eso es lo que no nos perdonan, Mario. La Constitución es
Cristo hecho ley, del punto de vista espiritual, del punto de vista ético. O sea, ¿de qué me están hablando estos tipos? ¿De qué me está hablando la OEA? Que no dice nada por los asesinatos de los campesinos y de los líderes sociales en Colombia. Que no dice nada por los femicidios en Brasil, que a partir de que llegó Bolsonaro se dispararon. Que no dice nada de los millones de pobres que está ocasionando el sistema capitalista en el mundo. ¿Por qué no dicen nada de eso? Son hipócritas. Eso, qué bien que nosotros decidimos separarnos de esas multilaterales y ejercer la soberanía. ¿Sabe? Aquí no puede venir, por ejemplo, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a señalarnos, como que pretendieron señalarnos, que nosotros teníamos que derogar el 105 de la Ley de la Contraloría General de la República. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay una sala constitucional que primero, esa sentencia tiene que pasar por el control de la constitucionalidad. Los tratados internacionales, si coliden con la Constitución, no son válidos. Solamente se pueden reconocer aquellos tratados internacionales que favorezcan más que la Constitución. Y en este momento... Y solo en derechos humanos. Solo en derechos humanos. En este momento yo dificulto que haya tratados más favorables que nuestra Constitución. No hay nada más favorable. Por eso tremenda responsabilidad que tiene esta constituyente de mejorar esa Constitución. Exacto. No te imaginas la responsabilidad y el peso histórico que tenemos. Que no es fácil. Nosotros, mejorar esa Constitución, Mario Silva. Bien, ahí le quiero mandar un abrazo a Germán Escarrá, que nos está saludando. Sí. Está entusiasmado con el programa. Porque ese es su tema. No, yo le estoy diciendo a Germán que el próximo invitado, cuando hablemos de Constitución, va a ser él. Y lo traemos con ustedes. Pues le encanta tener un programa aquí con ustedes. Está bien. Bien. Vamos a poner un resumen rapidito de lo que fue la intervención del presidente Nicolás Maduro en la toma de posesión del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Lo tenemos ya? Listo. Rueda. Esta llave y esta fuerza que llevo aquí no me pertenece a mí. Esta banda y esta fuerza le pertenece al pueblo rebelde y soberano de Venezuela. Es el pueblo el presidente. Es el pueblo dueño de estos símbolos. Que nadie se envanezca. Porque hay gente que le dan un carguito y se envanece. O lo nombran tal cosa. Y ahí mismo consigue 4 camionetas y se rodea de 20 escoltas y lo van persiguiendo. Y se envanece y se creen que son más que los demás. Que nadie se envanezca. Hay que cultivar la humildad. Y yo, humildemente, como presidente obrero, le digo al pueblo, esta banda es tuyo, pueblo de Venezuela. Este poder es tuyo, pueblo de Venezuela. No es de la oligarquía, no es del imperialismo, es del pueblo soberano de Venezuela. Hoy, 10 de enero, al tomar este juramento, he iniciado oficialmente el nuevo periodo constitucional estipulado para el año 2019-2025. Y sé que tenemos grandes retos para los venezolanos y venezolanas. Yo quiero un nuevo comienzo de la revolución bolivariana. Quiero cambiar todo lo que tenga que ser cambiado para mejorar la vida del pueblo, para mejorar al país, para consolidar la independencia y soberanía de nuestro país, para lograr el camino sin retorno de la prosperidad y el crecimiento económico, para lograr la seguridad social, la protección social y el sueño de la felicidad social en socialismo de nuestro comandante Chávez. Yo quiero que corrijamos muchos errores que hemos cometido, corregir los errores que se han cometido. He lanzado 3 líneas. La primera, la consolidación de la paz, la independencia, la unión de los venezolanos, el diálogo social, político, económico. El diálogo económico. Saludo de manera muy especial a los empresarios presentes. Me dicen que están presentes la Asociación Bancaria de Venezuela. Mi saludo, sigo tendiendo las manos a todos los empresarios del país. Gracias por asistir y vamos a continuar el diálogo. Primera línea. La segunda línea que he lanzado es muy clara. Insistir, construir el camino de la recuperación económica
estable del crecimiento y la prosperidad. Quiero agradecer a la República Popular China, a la Federación de Rusia, por la asesoría económica y el apoyo de los más grandes expertos y especialistas en economía y finanzas que están junto a nosotros trabajando todos los días para apoyar, enriquecer con su experiencia el crecimiento de la economía. Segunda línea, la recuperación económica. Agradezco también a los inversionistas que están viniendo de Estados Unidos de Norteamérica y a todos los inversionistas de América Latina y del Caribe, a los inversionistas de Colombia. Vengan aquí a trabajar. Piedad, doña Piedad, tráete todos los inversionistas, empresarios que quieran venir a trabajar en Venezuela, porque respetan y quieren a Venezuela como lo quiere el pueblo de Colombia. Que vengan, bienvenidos, a producir petróleo, a producir gas, a producir alimentos, a fundar industria. Que vengan los inversionistas colombianos. Y una tercera línea de este nuevo comienzo, que la tenemos aquí y que creo que puede determinar el buen curso del resto del plan de la patria, del resto del programa de recuperación, y puede garantizar y debe garantizar el futuro de nuestro país. Una tercera línea que he lanzado es la lucha contra la indolencia, el minimalismo, el burocratismo y la corrupción. La lucha contra lo mal hecho. Pero esto no es una lucha de Maduro o de no sé quién. Es una lucha moral, espiritual de todo un país por la honestidad, por la eficiencia, por los buenos servicios, por el avance institucional, por el avance de los valores de la solidaridad, de la ética social. Es una lucha que nos toca a todos. Le hablo a los dueños de los medios de comunicación privados que están aquí presentes también, de Venevisión, Televen, Globovisión, entre otros medios que recuerdo ahorita. Es una lucha que implica un gran cambio cultural, comunicacional de una sociedad. Si aspiramos a una sociedad superior, tiene que ser una sociedad basada en principios, en valores, en la honestidad. Piense que eso no es conmigo, porque hay gente que piensa que no es con él o con ella. Yo a veces digo esto y arranco aplauso. Empiecen a aplaudir. Yo no lo hago para arrancar aplauso. Lo hago porque estoy obstinado de la indolencia y del burocratismo que daña la vida del pueblo. Porque quiero un cambio y una corrección profunda de los errores de la revolución bolivariana. Y quiero un combate a fondo contra la corrupción en todas sus formas de expresión, política, social, económica, institucional. Una gran cruzada de cambio profundo y necesario. Y estoy seguro que logrando estos cambios podremos ir posicionando un nuevo y mejor clima moral, espiritual, político, institucional, para hacer a Venezuela una patria donde se pueda vivir mejor, para hacer Venezuela una patria de hombres y mujeres confiables, honestos, trabajadores. Es contigo, bachaquero, que robas al pueblo, bachaquero. Es contigo que vives junto al pueblo y lo robas todos los días. Es contigo, bachaquera. Contigo también, que eres nuestra compatriota. Contigo también. Basta de indolencia, basta de corrupción, ya basta del minimalismo, ya basta de tanto burocratismo.
yo diría, como en varias oportunidades lo he afirmado, Venezuela tiene adversarios muy poderosos y dañinos. El primero de todos, el imperialismo estadounidense. Pero creo que el peor de todos es el corrupto y la corrupta, el indolente que daña la función pública y daña al pueblo. Es peor que todo el imperialismo junto. Es el enemigo a vencer. Y hay una sola forma de vencerlo. Una sola forma. Con una gran revolución moral. Con una gran revolución espiritual. Una gran revolución del amor. El amor que lo puede todo. Del amor a la patria. Del amor a la tierra, a la historia. Del amor a los hijos, a las hijas. Del amor a los nietos, a las nietas. Una gran revolución del amor que cambie espiritualmente para posicionarnos en una situación superior. De esta revolución que necesita grandes rectificaciones y necesita un nuevo comienzo que renueve la esperanza, que renueve la energía y que expanda las fuerzas hacia un pueblo noble, 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 que nos ha apoyado año tras año, elección tras elección, coyuntura tras coyuntura, pueblo noble de Venezuela que es capaz de dar la vida en las calles para defender esta revolución, como ya lo he demostrado en varias oportunidades de este ciclo histórico. Bien, yo quería hacer un comentario primero. Yo le pedí a María Alejandra y a Olga que me permitan hacer un comentario más o menos largo. Yo en estos días he estado de reposo por un tema de una enfermedad que tuve, no enfermedad, es una afección que tuve finalizando diciembre. Pero durante todo ese tiempo que he estado de reposo, pedí incluso que si me podían llevar a la Asamblea Nacional, fui a la sesión de la Asamblea del día 8 y pedí por favor que me llevaran el martes también, el lunes. El lunes, que a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, que va el presidente de la República a la Asamblea Nacional. Y tuve la oportunidad de chequear todo lo que es redes sociales, noticias. Sobre todo, yo no soy muy partidario de meterse aunque a veces uno disfruta viendo cómo se cumplen todas las leyes de manipulación en cuanto a noticias. Pero yo no soy muy partidario de entrar en los fake news y más bien hasta los paso, a veces hasta los paso por alto. Pero sí trato, sobre todo, de ubicarme en las noticias de quienes realmente trabajan el periodismo imparcial. O sea, o por lo menos objetivo. RT, Hispan TV. Y yo he ido encontrándome con un común denominador que me carga preocupado. Antes de continuar, quiero darle un abrazo al presidente de la República, Nicolás Maduro, por esa intervención en el Tribunal Supremo de Justicia, en el acto de posesión del cargo para el segundo mandato. Pues estuvo extraordinario. Yo tomé esta partecita porque tiene que ver con lo que yo voy a hablar. Bien, hay algo que yo me he venido encontrando en lo que nosotros normalmente nos metemos y tratamos de ver cómo están las noticias en el exterior. Y yo me he encontrado con un común denominador que me tiene preocupado, que es que pareciera que a veces en los análisis que hacen los compañeros, los periodistas, de Russian Today, Hispan TV, que son buenos análisis, pero pareciera que no comunican la magnitud
de la guerra económica, bloqueo comercial, de la guerra tan terrible que ha venido sufriendo Venezuela. Es más, de hecho, yo el otro día hablando en un grupo de debate en donde estuvimos conversando, yo decía que incluso nosotros pudiéramos estar más o menos, no puedo decirlo igual, pero sí más o menos en las mismas condiciones que le trataron de imponer a Cuba en el año 62. Obviamente a Cuba fue peor porque Cuba quedó sola ante todo el hemisferio, nosotros no estamos solos. Pero, y segundo, Cuba no tenía recursos, nosotros tenemos recursos. O sea, no tenemos recursos, pero sin embargo Cuba hoy, después de 60 años prácticamente de bloqueo, Cuba ha logrado imponerse ese bloqueo y se ha convertido en punto de dignidad en América Latina. Igual como la Revolución Bolivariana, y este pueblo estoico también se ha convertido en punto de referencia. Chávez es para el mundo un punto de referencia. Pero me preocupa que no se entienda a veces, porque a veces me encuentro con compañeros en el exterior, que tenemos que explicarle en detalle. Por ejemplo, hoy yo me traje a Olga, me traje a María Alejandra, para explicar bien lo que está haciendo el Departamento de Estado norteamericano y sus lacayos, porque está atacando a nuestra Constitución. O sea, todo acto que han venido haciendo es ilegítimo y nosotros tenemos que de alguna manera hacer llegar esa información al mundo para que el mundo sepa lo que está pasando. Igual pasa con la guerra económica. Aquí nos hemos encontrado, por ejemplo, con que la insulina no la estamos recibiendo porque simplemente al imperialismo norteamericano con su bloqueo comercial nos lo está impidiendo. Entonces la gente cuando dice en el exterior, sí, pero ustedes están pasando hambre. Ajá, pero ¿por qué? Ustedes no tienen medicinas, pero ¿por qué? Y hay que explicarle muy en detalle cómo es todo, porque ni siquiera periodistas que conocen de la situación en Venezuela logran explicar en su verdadera dimensión lo que está pasando. Y esto es bueno que nosotros, el otro día en el programa pasado, nosotros hablábamos de la necesidad que tenemos de crear grupos de información que lleven al mundo lo que realmente está pasando. Yo creo que Venezuela es el único país en el mundo en donde la guerra multiforme lleva absolutamente todas las formas de ataque que ha hecho el imperialismo norteamericano en diferentes países. O sea, por primera vez a un país solamente, yo creo que esto ha pasado con Venezuela, a un país solamente se le ha aplicado todos los planes que tienen previstos ellos para derrocar gobierno. Y no han podido. Y eso para nosotros es fundamental. Ahora, yo quería hablar sobre el tema económico, y lo hago a responsabilidad mía, sobre el tema económico. El presidente de la República el día lunes va a hacer unos anuncios muy importantes, los cuales voy a acompañar, porque la Revolución Bolivariana se trata es de eso, de acompañar al presidente y de en un momento dado uno decir lo que tenga que decir y punto, para acompañar siempre al presidente de la República a la Revolución Bolivariana. Esto hay que tenerlo muy claro. Aquí no hay que chillar. Simple y llanamente hay que trabajar, porque es lo único que tenemos que hacer. Ahora, para nosotros enfrentar lo que tenemos, económica, guerra financiera, bloqueo financiero, guerra de que no podemos incluso traernos productos que son muy necesarios, medicinas, alimentos. Tenemos que estar luchando a ver por dónde nos metemos. Obviamente nosotros tenemos que atacar puntos estratégicos. Repito, esto es una opinión muy mía, personal y particular. La asumo con toda responsabilidad. Yo pienso que todo esto que han venido haciendo con el tonto útil, más la instalación supuesta de una cosa que
que es a la de los pelos, internacionalmente no tiene parangón, eso de que utilicen entre dos países un territorio fuera de nuestro país para montar un gobierno en transición, o sea, y que lo anuncien así con pelos y detalles, ¿no? Es una cosa terrible. Pero yo creo que todo esto es una trampa, es un peine que nosotros no debemos pisar. La Asamblea Nacional cuando toma el poder en 2015, cuando ellos toman el poder en la Asamblea Nacional, a ellos no les sirvió de nada haber tomado el poder. Lo que dijo Chávez en una oportunidad, cuando nosotros perdimos la reforma, no supieron administrar su victoria. Igual favor. No pudieron. Igual pasó con la Asamblea Nacional, se fue cayendo, instalan un TSJ en el exilio, va cayendo, pues no tiene legitimidad ninguna. Una delincuente que está como fiscal en el exterior, una delincuente que está acusada aquí por corrupción y por haber participado incluso de no haber acusado, como debía ser, a muchos de los responsables de las guarimbas y haber detenido, incluso soltado a gente que era responsable de las muertes que estaban sucediendo con la salida y con todas las guarimbas que hubo aquí. Todo eso se les ha venido cayendo. La misma oposición venezolana, en Venezuela ya no tiene vida ninguna, no hay ningún tipo de fuerza. Este tonto útil le anunció, yo necesito de ustedes que vamos a hacer cabildos abiertos, ¿no? Es que ni siquiera un cabildo abierto creo que fue de 100 personas y no fue más. Eso implica que y eso, de paso, en la oposición es vox populi, pues hay unas grandísimas divisiones, hay problemas entre ellos, se están cayendo a cuchillo. Pero eso implica que en el momento en que se nombra al tonto útil como supuesto presidente de la República, eso originó una serie de chanzas que fue hasta lastimoso. Decían, bueno, está bien, ahora vas a Miraflores y pídele al presidente Nicolás Maduro que te entregue el Palacio de Gobierno, o vas después hasta Fuerte Tiuna y te presentas allá y le exiges al alto mando que te reconozca como presidente. O sea, una pila de tonterías que a mí me parece que son una especie de peine que están tratando de que uno pise. No, ellos quieren instalar que instalen lo que le dé la gana, eso sí. A cada quien le llega a cada cochino gordo le llega su diciembre. Pero bueno, no es ese el tema. El tema es que nosotros, sin descuidar este proceso conspirativo que lleva a cabo, y esto es un plan bien efectuado, bien ejecutado por parte de los Estados Unidos, sin estar alerta a ese programa, tenemos una llamada con el ministro Mota Domínguez. ¿Cómo no? Pásemelo de una vez. Tenemos en el teléfono al camarada Mota Domínguez. ¿Cómo estás, Mota? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va? ¿Qué hubo, bueno, papá? Un saludo a todos los camaradas, los compatriotas. Y quería establecer este contrato cumpliendo las instrucciones de nuestro comandante presidente. Ajá. Debido a un hecho deplorable pues y altamente denunciable, como fue un sabotaje que hicieron al sistema eléctrico interno del Hospital Clínico Universitario. Qué bárbaro. Están Yo me atacando el encuentro sector salud. Sí, esto coincide pues con también el incendio que crearon unos depósitos del Instituto Venezolano. Por eso está diciendo Mota que están atacando el sistema de salud. Y es Claro. un terrible error, pues estos actos terroristas tienen que ser perseguidos de inmediato. Dime, Mota. Bueno, es muy grave. Entonces hice acto de presencia cumpliendo la instrucción del comandante presidente, estoy dirigiendo personalmente aquí las maniobras y logramos detectar que hubo en la parte interna, dentro de los equipos internos que están en el hospital clínico, cortaron un seccionador que alimenta y por supuesto esto dañó todo un transformador. Es un trabajo que nos lleva un tiempo, sin embargo yo felicito a los trabajadores de Corpoelec con la prontitud. Pudimos hacer un puente trayéndonos luz por el circuito Chaguaramos A7 y conectamos, ya tenemos una ala del hospital, ya la tenemos con luz. Ahora estamos trabajando con la otra, pero yo quiero denunciar y de verdad públicamente hacer un llamado a que todas estas personas que sean detectadas o que estén trabajando en esto, estas personas tienen que llevar la máxima pena. Como tú lo estás diciendo, yo he estado oyendo a través del teléfono tus palabras, Mario. Esto es un ataque sistemático que está llevando el imperio para tratar de crear el caos. Y en este caso, el sistema salud
Hace poco estábamos hablando del incendio que hubo en los depósitos, también contra equipos quirúrgicos, equipos médicos, equipos de diálisis, y esta vez tuvimos que evacuar urgentemente pacientes que estaban en emergencia hacia otros hospitales, dirigido aquí por Protección Civil, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Realmente lograron el caos, pero no contaron también con la pronta respuesta que le estamos dando, que aquí están todas las autoridades, y pronto, es decir, más temprano que tarde, ya vamos a restablecer todo el servicio eléctrico. Ok, muchas gracias, Mota. De todos modos, vamos a hacer un llamado al pueblo de Venezuela, yo digo en su totalidad, porque esto afecta a todos los venezolanos. El hecho de hacer este tipo de planes terroristas atacando lo que es el sector salud, o sea, que tiene que ver con todo el pueblo venezolano, con toda la gente que está alrededor. Házmele un llamado, Mota, por favor. A todo el mundo, esto tiene que ver con todo el pueblo. A todos los camaradas, compatriotas venezolanos. Esto es un acto repudiable, esto es un acto de miseria, la miseria humana se ve establecida. Aquí son personas que no les importa la vida. ¿Y quién, Mario, quién asiste a nuestros hospitales? La gente que tiene menos recursos para pagar clínicas donde son explotados, porque no atacan otras clínicas de la oligarquía que nosotros bien conocemos, sino en los hospitales donde asiste el pueblo de a pie, el pueblo de la catacumba. Entonces, aquí estos son los que están atacando para crear ese malestar, pero no lo van a lograr porque nosotros le vamos a estar dando respuesta. Entonces, además de esta denuncia donde nosotros rechazamos todo este tipo de ataques tratando de crear el caos, la desestabilización y alterar nuestra paz, que no lo van a lograr, un llamado al pueblo venezolano para unidos detectar a todas estas personas y llevarlo ante la justicia y que le den la máxima pena. Sin vergüenza, muergan. Muchas gracias, Mota, un abrazo. A la orden. Buenas noches al pueblo venezolano. Ve, fíjate, yo me detengo allí rápidamente. ¿A quién afecta? Uno tiene que hacerse una pregunta rapidito. ¿Están atacando una clínica privada? No. Están atacando las clínicas que son las que atienden al pobre, son los que atienden al pueblo. El hecho de atacar el otro día en donde instrumental quirúrgico. Dos galpones que se quemaron completos. Entonces, ¿a quién están afectando? Por eso yo le hago aquí un llamado a la gente, a todos los que rodean todas estas áreas. Por eso es que nosotros debemos declarar en emergencia todas estas áreas en donde están los galpones, en donde hay medicinas, en donde hay alimentos, porque ellos van a atacarnos por allí. Ellos van a tratar de acelerar el proceso. Y le voy a decir algo, esto se revierte. Si la oposición venezolana o los grupos terroristas creen que con esto se están ganando afecto por parte del pueblo, están equivocados. Están equivocados, esa no es la forma. El ataque terrorista que debe ser condenado, atacado y perseguido. Pero con eso no están ganando nada, camarada. Se los digo. Como oposición, es más, habría que hacerle la pregunta a la oposición venezolana a ver qué mañana, si tiene alguna opinión con lo de la quema de los dos galpones, o si tiene algún tipo de opinión con respecto a este ataque al hospital clínico universitario. Había que preguntarle. Bien, entonces continúo. ¿Qué es lo que nosotros debemos, o sea, sin descuidar para nada lo que es el ataque sistemático que tenemos y sin descuidar para nada los planes que tiene el Departamento de Estado en contra de Venezuela, nosotros tenemos que atacar concretamente, y ya el presidente lo decía allí mismo en el discurso, el tema económico. Yo particularmente creo que el arma más poderosa que ellos tienen es el tema de la moneda, el tema del ataque a nuestro cono monetario. Porque, yo le pedí a Pascualina, porque yo también he ido centrado ahorita tratando de conversar sobre esto para ver, y hemos entendido que el nodo central del ataque a nuestra economía parte, y la hiperinflación, parte del ataque a la moneda. Mire, primero que nada esto es una secuencia, ¿no? Manipulan políticamente el valor del bolívar. Los precios de los bienes importados, materia prima y bienes terminados se referencian a ese tipo de cambio. Lo están haciendo. Descaradamente. Descaradamente. Es más, de hecho, yo les digo algo.
nosotros denunciamos aquí, es más, anunciamos en diciembre, antes de irnos de vacaciones, anunciamos que la misma Fedecámara estaba pidiendo un incremento en salario porque sabía que estaba en una temporada en donde tenía que vender sus productos. Sin embargo, a partir del 1 de enero hasta la fecha, hasta el día 11, hoy es 11, hasta el día de hoy, 11, el ataque ha sido inclemente. Inclemente. Dicen, se alteran todas las estructuras de costo de los procesos de producción, incluso los que no requieren bienes importados. Todo es alterado, todo. Ya hasta dolarizaron. Están tratando de dolarizar todo, ya no te piden bolívares, te piden... Es más, la moneda de 2 bolívares, que es de curso legal, no la están haciendo. De facto. De facto, pues, no les da la gana, pues. Y es la orden que hay. Los dueños del capital no son los que asumen ese costo, lo trasladan a los precios. Y la variación de precios que ha sido terrible. En el año 2013, estos son datos que le pedí, Pascualina, por favor, hámelo llegar para poder yo hacer el análisis. En el año 2013, el tipo de cambio en esos portales, en los portales no es países, esos gobiernitos hostiles, que son los que han estado haciendo el trabajo, el tipo de cambio en esos portales era de 8,69 bolívares fuertes por cada dólar. Hoy marcan 250 millones de bolívares fuertes dólar. Han manipulado y atacado el bolívar hasta el día de hoy en 2.300 millones %. Dice, resulta del cálculo de la variación, 250 millones, 869, y hace una operación, que era el traslado de bolívares fuertes a bolívares soberanos. En Venezuela no ha ocurrido absolutamente nada que justifique esas proporciones. Nada en absoluto, no es justificable para explicar esta supuesta depreciación en esa magnitud. Como tampoco ha ocurrido nada desde el 20 de agosto hasta hoy para que se depreciara de 8 a 250 millones de bolívares. Estamos hablando desde el momento en que nosotros equiparamos bolívares fuertes, lo equiparamos, que fue cuando salió el bolívar soberano. Entre el 20 de agosto y hoy lo han manipulado 4.000%. Por eso el presidente anuncia, no más bachaquero, no más que el importador no siga acompañando ese tipo de precios. O sea, no puede ser. Dice, lo llevaron de 60 a 2.500. Y solo en 10 días, desde el 1 de enero, 10 días, desde el 1 de enero hasta hoy, lo manipularon 220% en 10 días. Estos son datos proporcionados por Pascualina Curcio. No ha pasado nada en la economía venezolana en estos 10 días que permita explicar este comportamiento. Porque hay algo que nosotros debemos entender. Solo el plan. Escúcheme bien esto. No hay nada económico que lo explique. Yo le he dicho hasta la saciedad, porque es un tema político. Es el arma poderosa que ellos tienen para derrumbar nuestra economía. Bomba cambiaria. Se la bomba cambiaria. Nosotros nos sentamos aquí en una oportunidad y lo dijimos. Cuando se montó creo que era en 1600, que se monta el salario, nosotros 1800. Nosotros dijimos que ellos iban de alguna manera, y cuando yo digo ellos, esos sectores ya son reconocidos, yo no tengo por qué estarlo mencionando, yo no tengo por qué decirlos ya, pero ya esos 1600, esos 1800, en el momento en que ellos apuraran por Bogotá, apuraran e incrementaran el precio del dólar, el tiempo entre los 1800 más el nuevo salario es donde ellos destruyeron la economía. Y están tratando de hacerlo ahora mismo igual. ¿Cuáles son los efectos de esta hiperinflación?
Vean, no tiene que ver con la cantidad de dinero. Ah, hay otra cosa que yo les quiero explicar. Hay mucha gente que en economía ortodoxa te dice que eso es debido a la masa monetaria. Yo le quiero hacer una sola pregunta. ¿Cuál masa monetaria ha habido desde el 31 de diciembre hasta el día de hoy que justifique el incremento de los 220%? No hay. Por eso hago este comentario, lo hago con todo el amor del mundo, para que entendamos y que entienda el mundo, porque hay economistas que de inmediato, y porque es la forma de interpretarla, de inmediato interpretan la inflación como un tema de la masa monetaria y cómo afecta a la inflación. No, es que aquí todo lo contrario, ha incrementado el valor del dólar, o sea, la inflación sin haberse aumentado la masa monetaria. Entonces hay que ubicar dónde está el disparador, dónde está la espoleta de esa bomba. Y la espoleta está en el cono monetario. En el ataque a la moneda. En el ataque a la moneda, directo. Directo. Los efectos de la hiperinflación. Deterioro del salario real, ya lo estamos viendo. Y la revolución tiene que asumir con responsabilidad esto. No es solamente, yo cuando digo revolución me refiero a mí también, porque yo formo parte de esta revolución. Yo me siento responsable de eso. Igual hasta con el presidente de la República, y me coloco al lado de él y asumo los errores que se pueden haber cometido. Uno como revolucionario tiene que asumir los errores. Yo no estoy hablando aquí como constituyente, no estoy hablando como ministro, no estoy hablando como nada, pero uno como revolucionario tiene que asumir los errores. Uno. Y tiene que acompañar al presidente en lo que tiene que hacerse. Dice, el presupuesto de gasto y de inversión de toda la administración pública hace que se incremente y que incluso cuando se ha aprobado un presupuesto en ese tiempo de hiperinflación, ese presupuesto ya no sirve para cubrir los gastos que se generaron. Alcanza para 3 meses. O el presupuesto que se generó. Claro. ¿Verdad? Y eso sin hablar de la economía de la familia venezolana. Ahora, lo que hay que decir y hay que ser muy claro es quién sale afectado. Camarada, sea usted chavista, sea usted comunista, sea usted capitalista, sea usted lo que sea, el que sale afectado aquí es el pueblo venezolano, es todo. Porque no solamente queda afectado usted en la familia, cuando usted ve que un bachaquero está haciendo el trabajo, o que usted ejecutivo, está viendo que un importador está generándose una ganancia millonaria cuando trae un producto. Y usted acepta eso porque por la viveza criolla, por ese tipo de cultura que nos metieron en la cabeza de tiempos de Carlos Andrés Pérez para acá. Y desde antes, porque antes la cultura de la corrupción estaba impuesta la oligarquía y la godarria de este país. Pero ese tipo de cultura nos la metieron en la cabeza, en donde desde un importador, pasando incluso hasta por funcionarios que se aprovechan y tienen y se incluyen en ese tipo de sinvergüenzura. ¿A quiénes nosotros estamos afectando? Al pueblo venezolano. El presidente Nicolás Maduro tiene toda la voluntad, y les digo, yo soy de los que dicen que el presidente Nicolás Maduro no solamente estuvo acertada la elección por parte del comandante Chávez de dejar al presidente Nicolás Maduro. Pero en el momento en que nosotros vemos que algún funcionario, que un importador al que se le entregan dólares, que una transnacional, un empresario que se sientan en la mesa a discutir y debatir precios, y que cuando sacas la proporcionalidad de los precios a como estaban en lo que está ahora, tú te das cuenta que te están robando. Porque no soportan un análisis de precios. No lo soportan. Entonces, el tema no central es la moneda. Yo les voy a decir algo. Yo sigo
Voy a hablar primero de los mitos. Por ejemplo, dicen que el dinero inorgánico es el que causa la hiperinflación. Si la secuencia es al revés. Al manipular el tipo de cambio y generar aumento de precios, se requiere más dinero para realizar similar cantidad de transacciones. Si comprabas un pan a 1 bolívar y pasa a 2 bolívares, necesito para comprar la misma cantidad de pan 100%. Dice, más de dinero, equivalente al aumento del precio. En proceso hiperinflacionario es necesario incrementar la cantidad de dinero si se quiere aumentar los salarios, mantener el nivel de consumo de los hogares y cumplir las metas de la administración pública. Quienes presionan con el discurso del dinero inorgánico apuestan a desfinanciar la inversión social y congelar los salarios, es decir, derrocar el gobierno. Porque eso es lo que están apostando mucho. No solamente el Departamento de Estado, se está apostando es a que la revolución bolivariana claudique, se arrodille, y eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Recortar la cantidad de dinero no detendrá el paralelo. Esto hay que decirlo. Dice, lo que ocasionará es disminuir los niveles de consumo de los hogares y de la administración pública. El objetivo estratégico es detener el ataque a la moneda. Yo decía en estos días, por ejemplo, una propuesta, esa la hemos hablado infinidad de veces. Eso lo hemos hablado infinidad de veces. Y yo la decía de la forma... Yo incluso le dije a Pascualina, ven acá, ve. Si nosotros anclamos la moneda a un mineral... Commodity. A un commodity. ¿Qué sucede? Bueno, que la moneda, sea la fracción que sea, el precio pasa a ser un precio internacional. Se estabiliza. O sea, está al nivel de una divisa sin ser divisa. Y es imposible que el momento en que está anclado a un commodity, es imposible que pueda ser atacada la moneda porque tiene un precio que está ya, está en los, digamos, está reflejado a nivel internacional. Yo no voy a decir que sea oro, por ejemplo, anclar el bolívar directamente a riquezas de oro o por la vía cantidades de, ejemplo, si hay 100 bolívares circulando y 100 onzas de oro en el BCB, cada bolívar equivale a 1 onza de oro, por ejemplo. Eso es por si acaso, estaríamos hablando en el caso del oro. Estaríamos en el caso hablando del oro. Otra medida que hay que tomar urgentemente es que nosotros tenemos que subir el número de reservas. ¿Y cuál es la mejor forma de subir el número de reservas? Con el oro. Monetizando las... Claro. Monetizando Nosotros estamos sacando, según las últimas informaciones que uno toma, pues, que son públicas y notorias, de paso. Se está explotando cerca de 2 toneladas mensuales. 2 toneladas mensuales serían... Monetizándola. Al precio, 1.600. Son 60 toneladas al año. 2 por 24. No, 2 por 24, 48 toneladas al año. 48 toneladas al año que irían directamente certificándose, que de paso se perdería una parte, pero certificándose. Y eso es sin subir la producción, por ejemplo, del mineral de oro. No, por eso yo decía... Por eso le ponen la prohibición a negociar con el oro venezolano Trump. Exacto. Porque Pues saben que esa es la salida. solución. Pero es que hay una tercera opción también, que es la de dirigirnos a otros mercados. Ahorita una noticia que fue de ayer, anteayer, no más, yo la vi en Russian Today. Rusia ya eliminó las compras con, es más, subastó, las vendió, pues. Vendió $100.000 millones que tenía en reserva. Los vendió y los cambió a yuanes. De una vez. Y empezó ahora su comercio con China, que alcanza los $100.000 millones de dólares, están haciéndose en la moneda china. ¿Cuál es la base del imperio? El dólar. Exacto. ¿Que tienes que destruir? Exacto. El dólar. Entonces, ¿cómo ellos nos están atacando a nosotros? Nos atacan es en la base, compadre, ahí. En la moneda. Ese es el punto de partida. Punto de partida. Entonces, por consiguiente, nuestra moneda tiene que fortalecerse, tiene que anclarse. Y discúlpenme, eso es una apreciación mía, muy personal, responsablemente lo digo. Pero tiene que anclarse, tiene que sujetarse allí. Hay comerciantes que están cerrando. Esta semana
Se los pongo de esta manera. Pasó el dólar, paralelo, el criminal, el vagabundo. El tóxico. El tóxico pasó de 1.200 a 1.800. 1.700. 2.700 ya está, imagínense. Pues. 2.700 ya está. Y Es eso un estallido social. está buscando un estallido social. Y mire, yo le voy a decir una cosa, y el presidente tiene toda la razón. Este pueblo ha aguantado estoicamente la revolución, compadre, y sabe quién es el enemigo. Pero nosotros tenemos que tomar medidas urgentes, rápidas. Yo creo que a la par con estar alerta, pendiente de cualquier movimiento exterior, porque es lo que van a hacer. Ellos aquí adentro, a no ser que utilicen a sus fuerzas paramilitares, sus células durmientes, como el caso del quemar 2 galpones, estos actos terroristas que hay que perseguirlos y hay que pedirle al pueblo cooperación, estar mosca, alerta, como en los CDR cubanos, yo lo digo así sin complejo, estar vigilante. Cuando usted vio a alguien que pasó con un maletín por ahí raro, usted, fulano de tal, vámonos, venga y vamos a buscarlo. Es decir, organización popular ante los ataques terroristas. Pero igualmente tiene que haber una respuesta en lo económico, porque nosotros tenemos, y sobre todo, rescatando todo el tema de las misiones. Rescatando. La protección social. La protección social. Es una obligación del Estado. La protección social. Hay que estar mosca. Y yo sé que el comandante presidente ahora el lunes, y eso lo estoy esperando yo, y yo le dije a Diosdado que yo tengo que ir. Yo tengo que estar allí. Pero sí creo que nosotros primero tenemos un pueblo digno. Tenemos un pueblo que ha soportado todo el ataque posible porque sabe y reconoce que tiene que cuidar su revolución, pero al mismo tiempo también los liderazgos, como decía el presidente Nicolás Maduro, los liderazgos, quienes tienen responsabilidad dentro del Estado, sin tomar en cuenta, esto es una recomendación que yo hice, eso veremos qué propuestas trae el presidente de la República para agarrar y ayudarle en lo que se tenga que ayudar, pero indudablemente que la responsabilidad para hacer ese cambio cultural, que es el ataque contra la burocracia, el ataque contra la corrupción, tiene que hacerse, pero evidente. El ataque contra el bachaquerismo, el ataque contra ¿cómo les digo yo? Contra cualquier tipo de acto corrupto, desde la mala atención a un viejito en un banco, desde la mala atención a un ciudadano en un ministerio, desde la mala atención a cualquier ciudadano, cualquiera, porque esto es un país de todos. Este país es de todos. Y es la única forma de que nosotros rescatemos, yo diría que nosotros le traslademos, de verdad, fe y confianza a nuestro pueblo. Pues nuestro pueblo le ha echado un camión y ha salido adelante. Y ha salido adelante y ha soportado. Nosotros tenemos que retribuirles con eso, porque es una responsabilidad de todo revolucionario. Ya el presidente lo dijo en el TCJ, en el acto de posesión de mandato, el nuevo periodo que va a ser hasta el 2100, pero eso parece que no le gusta a la oposición. Y mire, lo del tonto útil, que disfrute su cargo. Por eso es que yo digo que a todo cochino le llega su diciembre, no hay problema. Nosotros tenemos que ocuparnos de asuntos urgentes porque el hambre no espera, la salud no espera. Esas dos cosas están directamente vinculadas a la vida, y eso hay que hacerlo. Opinión y nos vamos. Opinión. Cuando afectas la moneda, afectas la cohesión social. Distorsionas la unidad de cuenta y afectas la conciencia material y emocional y las prácticas de intercambio. Es decir, estás afectando lo más íntimo, ¿sabes? Lo que comes, lo que sientes, lo que crees. Estás afectando la ilusión de un buen tener. ¿Qué significa eso? Genera la distorsión de la fuente desde donde se construye la cognitividad y generas disonancia cognitiva.
Entonces yo aquí me acuerdo de Heriberto González, Sí. que Dios lo tenga en la gloria. De paso, disculpa, yo creo que estoy siendo vocero de ustedes dos también. Absolutamente. Nuestro abrazo a Tony Boza. a Tony Boza, que le falleció esta mañana Su papá. Su papá. Sí. Un abrazo desde acá, camarada. Así de verdad. mismo es. Entonces yo me acuerdo de Heriberto González, que fue uno de los primeros, junto con Eric Rodríguez, que nos hablaron de este tema. Es decir, atacan el núcleo duro de la Constitución. Están atacando el concepto que Chávez rescató de Tony Negri de la autovaloración del trabajo y de la posibilidad que tenemos a través del salario, que vendemos nuestra fuerza de trabajo, de poder vivir dignamente. Entonces, ¿qué genera? Desesperanza. ¿Qué genera? Desmovilización, despolitización. Estás disecando la política para que la gente no crea en que hay solución. Entonces, si tú eres jefe, debes mandar para revertir la entropía social en la que nos metieron estos tipos. Porque es una situación material apremiante. O sea, están pulverizando la vida a través del ataque a la moneda. Por eso es tan significativo rescatar el bolívar y revisar incluso el anclaje del petro. Porque si estuviera funcionando adecuadamente, hoy el salario sería otra cosa. Resulta que está funcionando es con el DICOM. Yo lo advierto, Mario, con mucha responsabilidad además. No está funcionando esa ecuación, porque ahí está la locura del dólar tóxico, que está afectando toda la vida del venezolano. Y la gente ya incluso le duele que le suban el salario, porque sabe que lo que viene detrás de eso es la andanada, la locura, negocios incluso cerrando las puertas, porque la inflación, Sí, la hiperinflación no pueden seguir el paso. Yo decía ahorita que hay negocios que tienen que cerrar, tuvieron que cerrar esta semana porque fue terrible lo de la... Y no es nada, estamos hablando de un dólar today que estaba subiendo a... El dólar criminal, tóxico, que hay que detener, estaba subiendo, suponte tú, a 200%, mientras ahí aprovechan también para subir los importadores a lo que les da la gana. Claro. Nosotros no queremos un Nicolás obstinado por la ineficiencia y la ineficacia. No. Todos, mira, alcaldes, gobernadores, ministros, hasta el último funcionario, todos nosotros tenemos una responsabilidad de acompañarlo para salir de esta trampa en que nos metieron, porque ellos están atacando el núcleo duro de la Constitución, que es la materialización a través de la política cambiaria de la redistribución de la renta. Y quien está detrás de eso, por supuesto, que es el sistema capitalista, porque para ellos es muy agradable que Venezuela se dolarice. Sí. Y lo están haciendo de facto. Yo denuncio incluso que en la frontera de Apure y de Táchira, lo que se transa es en pesos. No, y aquí en Caracas lo están pidiendo. Ahora en Caracas te piden dólares. Pero ¿hasta cuándo vamos a permitir nosotros que el Banco Central de Colombia negocie con nuestra moneda? Yo se lo prohíbo y si lo haces ilegalmente y te llevo ante la OMC. Eso haría yo. Pero bueno, a lo mejor yo soy una recomendación respetuosa que hacemos desde aquí, desde nuestra posición de defensa del país. Esta revolución, mire, hay que decirlo claro y raspado, esta revolución nos compete a todos. A todos. Por eso yo he hablado ahorita de las responsabilidades. No es solamente el presidente de la República, no. La responsabilidad es de todo aquel que se considere revolucionario y que le duela al país, que le duela a la gente, que le duela que le duela a la familia venezolana, que le duela la patria. Eso que ellos están haciendo, atacar unos galpones de medicina o atacar el hospital clínico universitario, lo de electricidad para el hospital clínico universitario. Usted imagínese que estén operando a alguien en un pabellón y se haya ido la luz y no haya funcionado porque ellos atacaron todo el sistema. Imagínenlo, pues. No funciona el respaldo. O sea, que no funciona el respaldo. Porque también lo sabotearon. Sí, porque también lo sabotearon, pues, porque el acto terrorista busca precisamente anular y busca fundamentalmente
trabajar la psiquis del pueblo. Trabajar eso, trabajar que el pueblo se obstine y llegue un momento que diga, bueno, vamos a ver, pues, vamos a parar esto y dejar de seguir luchando. Es una es reacción. tratar de arrodillarlo. Y eso nosotros tenemos que prevenirlo. Por eso digo que esto es responsabilidad de todo revolucionario. Aquí no se trata, y es verdad, el presidente dijo, a veces uno agarra y tira una frase bonita, entonces vienen con el aplauso. No, no se trata del aplauso, se trata del trabajo que hay que hacer. De los hechos, De los hechos. de las acciones. Sí, y no es un hecho que yo voy a buscar, voy a hacer algo bonito, o voy a hacer un trabajo que es mi responsabilidad, voy a hacerlo para esperar un aplauso. No, yo no tengo por qué estar esperando un aplauso, yo tengo que hacerlo y listo. Tengo que hacer porque es mi responsabilidad en X. El rol que a mí me toca, yo tengo que cumplirlo. Y punto. Y yo no tengo por qué estar esperando a ver si, bueno, apareceré en cámara, me veré bonito en la cámara, o yo seré el próximo líder de tal cosa. No. Ese no es el tema. Ese no es el tema. Y parece mentira. El pueblo los retrata, sabe quién está en eso. ¿Quién es el demagogo que agarra y está buscando y agarré y me puso una camisita roja? Miren, a la prueba estamos. ¿Usted sabe cuándo vamos a demostrar quién es revolucionario y quién no? El día que nosotros tengamos que enfrentar en la calle así, cualquier tipo de contingencia en donde el norte se venga contra nosotros y se venga con cualquiera. Ahí es donde vamos a ver quién es quién. Y eso lo digo yo así clarito. No se crea que porque usted agarró y entonces hizo carrera política, entonces yo me veo bonito en la cámara, o me agarro y me pongo, me echo talquito para verme lindo ahí cuando yo sea entrevistado por Globovisión, o porque, no señor, bueno, no era contigo. Dale. Termina con tu comentario. No, tú más bien hiciste un muy buen programa. Sí, excelente programa. Sí, excelente de verdad. programa. Muy centrada, además, Sí. muy buen programa, la verdad. Gracias, camarada. Yo quisiera rescatar, hoy salió una entrevista de Brunfield, que lo entrevistó Carla Angola, y él hablaba de que ellos no saben exactamente en qué momento vamos a llegar al colapso total, pero que Estados Unidos está poniendo todo de su parte para concretar que llegue el momento del colapso. O sea, eso está declarado, es una situación declarada. Hoy también el Departamento de Estado, de forma descarada, dijo que ellos ponían a disposición de todo este plan, todo el poder económico y diplomático. Haciéndole un llamado a las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas. O sea, el plan está en desarrollo, el plan de golpe de Estado. Pero queremos Es como que si el único mercado fueran ellos, ¿no? de paso, ¿no? Ah, ok. Bueno, pero de todas maneras es bueno decir aquí, entre otras cosas, que aquí hay instituciones fuertes, sólidas, que están trabajando en este esquema de arquitectura constitucional, que van a resguardar y proteger la Constitución. Aquí hay un pueblo esperanzado, un pueblo convencido de que la única transición que va a haber aquí es hacia el socialismo. Esa es la transición que se está construyendo. Aquí no hay otra forma de transitar, sino hacia el bienestar de todos, hacia la República Bolivariana perfeccionada. Es un proyecto que vamos a seguir, que es el legado del comandante, es el legado de Simón Bolívar, y hacia allí estamos trabajando. Yo quería aclarar un tema de lo que está ocurriendo ahorita, aprovechar este espacio, Mario. Esta gente llama cabildos abiertos, eso también es otra figura que la están manipulando. Los cabildos abiertos solo se dan cuando quien llama es el Consejo Municipal. Los cabildos vienen históricamente de la reunión del alcalde, o sea, era la alcaldía, eran los cabildos. Los cabildos eran las autoridades locales que tomaban decisiones locales para temas de servicios, para temas de basura, para temas de ordenación urbana. Eso es la historia, un cabildo, que después se cambió de nombre. Yo creo que ellos lo están tomando De 1811. Claro, como si emparan en la época de Como que se emparan. Ajá, El si gobierno no no lo quiere o queremos. no me quiere. Y Exacto. así votaron. Y ya. Están equivocados. La Eso es Constitución... oligárquica. Claro, mi amor, Oligárquica. es la concepción oligárquica. Es que ellos se quedaron, además, en las constituciones anteriores, no son las 61, sino que traen figuras 1811. que no corresponden
que no Antes. corresponde. O sea, señores, los cabildos abiertos solo pueden ser llamados por el Consejo Municipal y son vinculantes si es la autoridad municipal que los llama. Es decir, incluso 347, uno de las 4 posibles convocantes de la Asamblea Nacional Constituyente son los consejos municipales en cabildos abiertos en sus 2/3 partes, es decir, 260 consejos municipales del país pudieran convocar, si lo hacen además en cabildos abiertos, es decir, aprueban en cabildos abiertos llamando a toda la comunidad. O sea, ¿qué es el están cabildo usurpando? abierto? El Consejo Municipal consultándole al pueblo O sea, y están tomando usurpando atribuciones del Consejo Municipal. Municipal. Los tipos son geniales, ¿oíste? Entonces, Son no geniales. tiene ningún tipo de efecto jurídico, porque no hay autoridades. Claro, como ellos no tienen cabildos, Sí, yo me imagino. no hay me posibilidad, engañan. porque no ¿Sabe- tienen consejos ¿Sabes qué me da municipales. Yo me tristeza? imagino- yo me A la imagino- oposición que confía en esos tipos, ¿sabes? Porque aquí hay gente de oposición que es nacionalista. Sí. Y a esa gente es la que nosotros le tenemos que hablar, porque tú no puedes seguir llamando al demonio a tu casa, porque traer la guerra para Venezuela es llamar al demonio a tu casa, ¿sabes? Bueno, Entonces, pero vamos a hacer una cosa, que Guaidó, el tonto útil, en Brasilia, supongo, que le pondrán el... sí, Ajá, que llame a cabildo abierto allá a los brasileños. con Bolsonaro ahí. Con Bueno, pero esto es Bolsonaro bueno al lado. aclararlo porque todos No, tenemos muy que bueno, muy manejar bueno, muy la pertinente. misma información. O sea, en esta apariencia de derecho, tanto a lo interno como a lo externo, hay que aclarar y desmontar No. lo que están armando para Muy que todos pertinente. estemos claros de que no tiene ninguna vinculación lo que ellos... De todas maneras eran 200 personas. O sea, tú ves la foto, eso no es un cabildo abierto. Más allá del el número, Olga, el tema es la ilegitimidad. Sí, 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 Lo que sí. está de fondo es eso. Ellos montan una apariencia y le echan el cuento a la gente y su feligresía, porque lamentablemente actúan como una feligresía que no leen. Yo no entiendo qué le pasa supuestamente a los más preparados de este país. O sea, yo no lo entiendo. Mira, porque los chavitos somos los brutos. Pues. En esta guerra multiforme tiene un tablero de ajedrez y van poniendo las piezas. Y en este momento están poniendo las piezas de las instituciones. O sea, ellos cada cierto tiempo atacan a nuestras instituciones. Claro. Al Poder Judicial, atacan No te extrañes que en al Poder Brasil, ahorita, Ciudadano. en ese gobierno que supuestamente convienen nada más y nada menos Brasil y Estados Unidos, elijan un nuevo Consejo Nacional Electoral para ordenar desde allá Una elección. una Que los elección. venezolanos Bueno, pero me claro, imagino que se van a claro, llevar todos es los que 20 millones de venezolanos a sí, votar para para allá. allá. El ataque es a los elementos esenciales del Estado. El Estado se constituye de territorio, Población. de población Y y, gobierno. de instituciones, de Gobierno. gobierno. Se van atacando cada una con diferentes herramientas al pueblo a través de la guerra económica, a través de la campaña psicológica y el territorio a través del tema de Guyana, llevarnos a la No, la Corte geometría y la Internacional de ocupación. Justicia, la geometría y la ocupación y a las instituciones a través de las campañas. Recientemente hubo una campaña demente contra el Poder Judicial. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer el apoyo a las instituciones, acompañar al presidente Maduro en este llamado a trabajar desde la ética, desde la moral, desde la espiritualidad. Yo recuerdo, camaradas, una vez, el 4 de octubre, en el último proceso electoral del comandante, en esos días, él iba con Rafael Ramírez estaba visitando una zona cercana a un sitio de extracción, a unas plataformas, y había un poblado, pasaron por ahí y había niños que no estaban... era horario escolar, los niños no estaban en el colegio, se notaba a leguas que estaban en condiciones difíciles, un sector muy humilde, y él le dice a Rafael Ramírez que si no se habían dado cuenta de que en ese trayecto al sitio donde trabaja PDVSA había esa población en esas condiciones. Y Rafael Ramírez le dijo, no me di cuenta. El comandante Chávez, yo lo recuerdo y me estremece. El comandante Chávez le dijo, mira, aquí no se trata de ojos que no ven, corazón que no siente. Aquí es al revés, revolución es al revés. Obviamente, corazón que no siente, ojos que no ven. Entonces hay que rescatar, primero trabajar el tema de la solidaridad, rescatar el tema ético en la función pública, el tema ético en la relación, en la comunidad, trabajar, yo le decía el otro día en Twitter y la gente retuiteó muchísimo el tema del ego. Porque yo les comentaba que en el tema islámico, a mí me tocó estudiar mucho religión por la carrera que hice al principio, y en el tema del Islam, el yihad mayor, que hablaban que el yihad era la guerra, no, hay un yihad mayor y un yihad menor. El yihad mayor, el más importante del Islam, es la guerra contra el ego, contra aquello que te hace doblegar,
que te hace ser deshonesto, aquello que te acaricia y te hace creer que eres poderoso, que tocan tus fibras más sensibles para que tú doblegues lo esencial. Para ellos la usura es un pecado. Sí. Para nosotros, para la revolución bolivariana, ese sistema neoliberal de usura tiene que ser un pecado. Digamos que el enemigo a combatir es el ego y el individualismo. Aquí estamos construyendo colectivamente un sueño y tenemos que trabajar en función de la república. ¿La república qué es? El colectivo está por encima de lo individual. Eso es un principio republicano. O sea, lo que es de todos está por encima de lo que es propio. O sea, sigamos trabajando. El presidente Nicolás Maduro Moro, felicitaciones. Estuvimos en su juramentación. Fue emocionante porque además no solamente era el acompañamiento de delegaciones internacionales, de presidentes, fue emocionante ver entrar a los compañeros del ALBA, los presidentes del ALBA y otros presidentes, pero además oír desde ese sitio, oír que afuera la gente gritaba, vamos Nico. O sea, la gente gritaba el eslogan de la campaña. O sea, la gente estaba tan emocionada con esa juramentación y había muchísima gente alrededor del Tribunal Supremo de Justicia. Y a las instituciones, pues todo nuestro acompañamiento, nuestro fortalecimiento desde adentro y desde afuera, porque no nos van a mellar, no lo vamos a permitir. ¿Tiene algo más que decir? Sí, una última cosa. Ajá. Nuestra divisa en este momento tiene que ser la patria. Y aquí le estoy hablando a los rojos, a los blancos, a los verdes, a los azules. ¿Por qué? Porque tú no puedes llamar impunemente al demonio a tu casa. La guerra es el demonio. Sí. La guerra es la destrucción no solamente de la república, sino de la familia y de la vida tal cual como la conocemos. Pero además, yo sí quiero agregar algo con respecto al tema del sistema de justicia. Nosotros no vamos a tener prosperidad si no hay legalidad. La primera piedra angular de cualquier sistema anticorrupción en Venezuela tiene que ser la refundación profunda y la revisión del sistema de justicia. Es un sistema de justicia que no responde a los intereses constitucionales. Y no es un tema personal, es un tema de conocimiento profundo porque yo vengo de allí. Fui abogado en ejercicio durante 15 años y tengo 15 años en el ejercicio de la función pública, como servidora pública. Y es lamentable que no se haya acompasado con el modelo constitucional el sistema de justicia. Esa es una deuda que tenemos pendiente, que yo creo que debemos saldar. Y además yo quiero recordar un poema de Paul Celan. Hay una estrofa de ese poema que dice: el mundo se ha ido, me toca a mí llevarte. ¿Qué significa esto? El mundo se ha ido, es la pobreza extrema. Cuando estás abandonado, desprotegido, y cuando se asume, me toca a mí llevarte, ese es el papel de la Constitución y del modelo de Cristo hecho ley, que es nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El reto que tenemos desde la Asamblea Nacional Constituyente y desde todas las instituciones y el pueblo venezolano es enorme. No solamente por proteger el legado de Chávez, sino además por blindarlo, por mejorarlo, por entender además que es la única manera de salvar al planeta Tierra. Chávez es un plan para salvar la humanidad. Y Chávez es la Constitución, ese es su mayor legado. Sí. Entonces yo creo que a todo funcionario público, a todo servidor público, a todo venezolano que le duele a la patria, primero, la patria es la divisa. Y segundo, no que nos dividan, que nos desmoralicen, porque si no, estamos entregados. Sí, estar siempre presente. Y hay que entenderlo como una responsabilidad. El revolucionario tiene una responsabilidad y tiene que asumirla, como debe ser. Chao, nos vemos el próximo martes.